tremendamente fundamental en la vida del cristiano. Vamos a hablar de la fe. ¿Qué es fe? ¿Cómo entendemos nosotros la fe? Y esto, hermanos, va a ser un examen muy serio a aquellos que quieran tomarlo. Y si no, hermanos, aquí está en juego la eternidad. La lectura bíblica que leyó nuestra hermana Marta en Hebreos 11:6 dice, sin fe, ¿qué cosa? Imposible agradar a Dios. La fe es ¿qué cosa, hermano? Es la seguridad. La versión, me gusta la versión de Dios habla, donde dice que la fe es la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de la realidad que no se ve. Voy a hacer hincapié aquí nuevamente, hermano. La fe, ¿qué cosa? Es plena seguridad de recibir aquello que se espera. El cristiano está esperando ¿qué cosa? La vida eterna. Y la fe es la seguridad absoluta de ¿qué cosa? De que vamos a tener la vida eterna. Seguridad, no dudando, no a ver qué pasa cuando Cristo venga. ¿Tenemos nosotros la seguridad absoluta de la vida eterna? Si no estamos seguros de aquello, hermanos, quiere decir que la fe está enferma o está anémica o está ausente. Y dice allí, ¿qué cosa, hermanos? Es estar la seguridad de recibir lo que se espera, convencidos de la realidad de las cosas que no se ven, convencido. Ahora, hermanos, es algo muy difícil. Estar convencido de algo que no se ve. Se nos está prometiendo viviendas en los cielos. Cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en pensamiento de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. No lo hemos visto, ni siquiera podemos imaginarnos. Y aquello, hermano, ¿qué cosa? Es tener la absoluta convicción de que aquello es una realidad. En el mundo común, la fe tiene que ver, hermanos, directamente con Dios. Es algo relacionado con nosotros y Dios. Fuera de la relación con Dios, ¿cómo le llamamos a la fe? Algún sinónimo, un parecido a la fe. ¿Cómo? Confianza. La confianza es algo parecido en el mundo común. Y todos los hombres o mujeres tienen algo de fe. ¿Cuántos de ustedes tienen cuenta en el banco? No tienen cuenta, tienen qué cosa, tienen deuda. Quiere decir que tienen ahí checking account. ¿Por qué tienen su dinero en ese banco? Quizás unos están allí en el América, ¿verdad? Otros están en el Wells Fargo, otros están en el Chase, otros están por allí. ¿Por qué? Y hay gente que cambia, ¿verdad? De un lugar a otro. ¿Por qué? Porque tiene más confianza. Y la confianza, ¿qué cosa es? Seguridad. Yo pongo mi dinero en el banco y estoy, ¿qué cosa? Estoy tranquilo, estoy seguro. Pero no todos tienen esa seguridad. Y en vez de ponerlo en el banco, lo ponen allí en el colchón, ¿verdad? Y vienen los ladrones, se lo roban, o viene un incendio y se quema y se acabó el dinero. ¿Por qué? Porque no tienen, ¿qué cosa? Confianza. Estamos enfermos y vamos, ¿qué cosa? Al médico. Y muchos, no sé cuántos habrá acá, pero yo sí conozco varios, que no tienen confianza en ninguno de los médicos que están aquí en Estados Unidos, ni siquiera en el doctor Hernández, se van a Tijuana. Porque allá sí, los médicos allá sí son buenos. Acá no. ¿Notan ustedes, hermanos? La confianza nos lleva, ¿qué cosa aún? A viajar. Si tenemos que ser operados, buscamos, hermano, ¿qué cosa? A ver el cirujano que tenga, digamos, experiencia. Nadie quiere
someterse a una operación con alguien que está aprendiendo. Queremos estar, ¿qué cosa? Queremos estar seguros. Y ahora, hermanos, vamos a entrar en este terreno que no es fácil. Es muy fácil, hermanos, agarrar, decir y predicar y vamos por allá. Pero ahora, ¿qué es fe? ¿Cómo la entiendes tú? ¿Cómo la sientes tú? Dejemos la definición bíblica, que es muy fácil, hermano, dar esa explicación. Pero esa explicación no nos ayuda, hermanos, en la realidad de mi relación con la fe. ¿Qué es fe? Si tengo suficiente fe, puedo hacer lo que yo quiera y ¿va a suceder aquello? Si yo tengo suficiente fe, no voy a tener ningún accidente en el freeway, voy a estar seguro en el freeway. Si uso mi tarjeta Visa y lo meto allí y saco allí $5,000 de algo que compro. Si tengo suficiente fe, ¿Dios me va a devolver esos $5,000 o me va a dar el dinero para pagar la cuenta? Yo quiero, hermano, que vayamos analizando. Porque esto tiene directamente que ver, hermano, con mi salvación o mi perdición eterna. Es lo más serio que nosotros podamos, hermanos, incursionar. Vamos un poquitito más adelante. Fe, hermanos, si yo tengo suficiente fe, yo creo firmemente que lo que yo pienso, lo que yo creo, va a suceder así. Si tengo suficiente fe, ¿va a obrar milagros en mi vida? ¿Por qué vemos que alguien que está de cáncer, con una enfermedad ya de cáncer terminal, se sana y otro se muere? ¿Había fe en uno y no había fe en el otro? Si yo estoy enfermo, hermanos, de X enfermedad y tengo fe, ¿va a desaparecer esa enfermedad de mí? Hermanos, es el engaño más grande que existe dentro del mundo cristiano, la confusión de lo que es fe y cómo realmente actuamos nosotros en la fe. O la fe es simplemente suerte. Es la patita de conejo que cuelgan algunos allí en el carro, ¿verdad? Ya saben lo que me estoy refiriendo. ¿Cómo está tu fe? ¿Tienes fe o no tienes fe? ¿Cuánta fe tienes? ¿Cómo la vives? ¿Cómo la usas la fe? Hermano, vuelvo a repetir, es el tema más difícil. Es el tema tan difícil que si vamos a San Mateo, el capítulo 17, encontramos allí una declaración de Jesús. En el versículo, San Mateo, capítulo 17, el versículo 20. Luego vamos a volver un poquitito a aquello, pero ahora tomemos el versículo 20. Dice el Señor Jesús: por vuestra poca fe. Ahora noten, no está hablando de ausencia de fe. Dice poca fe. Pero luego pareciera que el mismo Señor Jesús se contradice. Porque está aquí hablando a los discípulos y dice: ustedes, ¿qué cosa? Han tenido poca fe. Pero continúa él mismo diciendo allí el Señor Jesús: porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Hay una aparente contradicción. Jesús dice: si tienen una poquita fe, ese ha sido el problema de ustedes, porque tienen poquita. Pero si tuvieran fe tan chiquititita como la semillita de mostaza, yo lo hubiera traído aquí, hermano. Tengo allí un sobrecito con
la traje de Israel. Hermanos, es una semillita, pero chiquititita. Ahora, ¿cómo entendemos aquí a Jesús? Dice, si ustedes tuvieran poca fe, pero si tienen fe tan chiquitita como aquí, nada les sería imposible. Hermanos, teniendo fe, nos igualamos con Dios, porque para Dios, que dice, no hay nada imposible. Y Jesús me está diciendo, si yo tengo un chiquitito de fe, nada me va a ser imposible. ¿Cómo te encuentras tú frente a un problema de salud, un problema económico, un problema social, cualquier tipo de problema? ¿Es todo posible o hay imposibilidades? Si hay imposibilidades, entonces quiere decir, hermano, ¿qué cosa? Quizás que no tengo fe. ¿Qué es la fe? ¿Cómo funciona la fe? Si yo le preguntara, hermanos, de aquí, un buen grupo, yo estoy seguro que no sabría qué decir. Y algún otro grupo diría algo para salir de la situación. Pero la realidad, ¿tienes fe? ¿Cómo la usas? ¿O la usas o no la usas? ¿La experimentas en tu vida o no la experimentas? ¿O la fe sencillamente es una declaración, como dice allí Hebreos? Y con eso yo me quedo tranquilo. Dice Hebreos 11, la versión que me gusta a mí, dice, pero no es posible agradar a Dios sin tener fe. No es posible. La otra versión dice, ¿qué cosa? Que es imposible, que es la misma cosa, ¿verdad? Pero diferente. Es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Dice, porque es necesario acercarse a Dios. Uno que tiene, ¿qué cosa? Creer que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Ahora, hermanos, aquí hay dos declaraciones muy serias. ¿Qué es la fe, hermano? Acercarse a Dios. ¿Y qué? Notemos, hermanos. Creer que Él existe. ¿Creemos que Dios existe? ¿Es una realidad en la vida o es solamente una creencia que más o menos me sostiene allá? Creer que existe y que va a recompensar, ahora no, hermanos, ¿a quién? A los que le buscan. Ahí está el problema, hermanos. Buscar a Dios, encontrar a Dios. Dice los que le buscan, pero muchos están buscando y no encuentran aquello que buscan. Ahora, ¿estoy yo buscando a Dios o he encontrado a Dios? ¿Es Dios una realidad en mi vida? ¿O es sencillamente una creencia? ¿Es algo, una definición que yo le doy allí? Vamos, hermanos, en esta mañana a meternos en el problema. Y este problema, hermano, tiene que ver. Y para mí es fundamental cuando voy a San Mateo, el capítulo 7, en el Sermón de la Montaña. Aquellos que se van a extrañar el día final. Cuando han vivido creyendo, han vivido estar seguros de la eternidad. Y el Señor les va a decir, yo no te conozco. Ahora, hermanos, no son palabras mías. Esto es serio. Y esto, hermanas, esa declaración es la que a mí me ha hecho trabajar mucho y cambiar, hermanos, muchas cosas dentro de mi propia vida. Dice allí, a partir del versículo 21, Señor, Señor, si en tu nombre hice esto, lo otro, esto, Le están diciendo al Señor Jesús todo lo que hicieron dentro de la religión, dentro de la iglesia. Seguros que debían estar en el cielo.
Y el Señor Jesús dice, ni siquiera te conozco, yo no sé quién eres tú. Aquí me está indicando, hermanos, la falta absoluta de fe. Hombres y mujeres dentro de la iglesia, actuando en la iglesia, aparentemente haciendo la voluntad de Dios, pero sin tener ¿qué cosa? Sin fe. Y sin fe no podemos agradar a Dios y sencillamente Dios nos deja fuera. Y se va a quedar fuera del reino de los cielos. ¿Por qué? Por no tener fe. Sabemos muy bien la definición de Hebreos y todo lo demás, pero ¿cuál es la realidad en mi vida, en tu vida? ¿Cómo funciona la fe? ¿Cómo la experimentas tú la fe? Olvídate de la definición porque aquello, hermano, nos puede distraer un poco de la realidad que es allí. Allí vamos a San Mateo, el capítulo 8. San Mateo, el capítulo 8. Y encontramos un caso muy particular. Encontramos allí un capitán, un centurión romano. Y tiene un esclavo, un siervo, evidentemente muy bueno, muy fiel. Y se preocupa por la salud de su esclavo. Y él ha oído acerca de Jesús que hace milagros. Capernaum vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. No, hermanos, estaba gravemente enfermo. Y Jesús le dijo, yo iré y le voy a sanar. Ya con esa declaración, ¿verdad? Era para quedarse tranquilo, ¿verdad? Espera un poco, le está diciendo Jesús, yo estoy aquí en Capernaum, voy a ir a tu casa y voy a sanar a tu siervo. Le está dando allí una garantía, una seguridad que le va a sanar. Y entonces Centurión le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado se va a sanar. Porque yo también soy hombre que tengo bajo mi autoridad y tengo qué cosa allí. Dice, y tengo pongo mis órdenes a los soldados, digo a este, ve, ya acá, y qué cosa, y sucede, tengo autoridad. Ahora, Señor, tú tienes autoridad sobre la enfermedad. Yo creo que tú eres poderoso, yo creo que tú puedes hacerlo. Y no necesitas venir a mi casa, no necesitas. Solamente di, ¿y qué cosa? Mi siervo se va a sanar. Ahora, hermanos, aquí estamos con un hombre que no es del pueblo de Israel. Estamos hablando con alguien que está dirigiendo soldados que están contra los judíos, que lo están oprimiendo. Sin embargo, este hombre llega a conocer allí, a oír de Jesús y tiene una fe tan grande, tan absoluta, que le dice al Señor Jesús, mira, yo tengo mi siervo enfermo, pero no necesito que tú te molestes de venir a mi casa. No, solamente aquí, desde aquí a la distancia, tú di que se va a sanar y yo, punto. Y yo creo, ¿qué cosa? Que se va a sanar. Y notamos, hermanos, allí que Jesús se maravilló. Hermano, no es para menos. Si está alguien enfermo en el hospital, queremos que el médico vaya, ¿qué cosa? Que vaya al hospital, que lo vaya a ver. No le decimos al doctor, mire, doctor, no necesita ir a ver allá. Diga nomás, ya se va a sanar. Jesús se maravilló. Por dos razones. Se maravilla porque el hombre que está hablando con Jesús, vuelvo a repetir, no pertenece al pueblo judío. Es de aquellos que lo están oprimiendo al pueblo judío. Algo extraño, algo raro. Acudir, diríamos, a alguien con lo cual uno no está, digamos, en buenos términos. Y en segundo lugar, Jesús, ¿qué cosa? Dice que ni siquiera en Israel, ni siquiera entre los judíos, he hallado, ¿qué cosa? Tanta fe.
alguien de afuera con más fe que los que están aquí adentro. Ahora estamos viendo cómo funciona la fe, hermano. La fe en el caso del centurión era una seguridad absoluta de que su criado, ¿qué cosa? Se sanaba con que solamente Jesús dijera, sin siquiera verlo, sin siquiera tocarlo. En muchos de los milagros, Jesús, ¿qué cosa? Jesús intervenía en forma directa, personal. Aquí, hermanos, a la distancia. Estaba allí la sanidad de esto y allí. ¿Cuál es la diferencia entre fe y entre creer? Porque podemos decir, bueno, yo creo. ¿Qué diferencia hay entre fe y creer? ¿O es la misma cosa? A ver, ¿qué pasa? Yo sé, hermano, que es un tema muy difícil. Y un tema que yo estoy seguro que la gran mayoría de nosotros estamos confundidos o ignoramos o estamos, digamos, errados en la fe. ¿Por qué venimos a la iglesia? Dice el hermano, porque tenemos fe. ¿Fe en qué? ¿Creemos en Dios? Sí, podemos decir, sí, yo creo realmente en Dios. Vamos a Santiago, el capítulo 2. Santiago, el capítulo 2. Y vamos a encontrar, hermanos, allí una declaración que nos va a confundir todavía un poquitito más. Santiago, el capítulo 2. Veamos allí del versículo 14, prácticamente casi todo el resto del capítulo. Pero veamos el versículo 19 del capítulo 2. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. Muy bien, hermanos. ¿Creemos en Dios? Estamos bien. Pero ahora aquí el apóstol aclara un poquitito más. Y ahora notemos, hermanos, también los demonios creen. Así que, hermanos, no hay mucha ventaja entre creer, porque los demonios también creen. Ahora los demonios tiemblan, tienen miedo. Y el cristiano que cree, a veces no tiene miedo, pero tiene inseguridad. Sí, yo creo en Dios, que Dios es bueno, que Dios es poderoso, pero vivo la vida a las expectativas, a ver si la suerte, decimos, a ver, ¿verdad? A veces decimos la suerte, si la suerte nos acompaña, si Dios nos escucha, a ver, por la duda. Y oramos. ¿Y cómo oramos? Con una seguridad total, absoluta, de que lo que estamos pidiendo se va a cumplir. Oramos a ver por las dudas, a ver si Dios se apiada. Y hermanos, es el tema más controvertido dentro de la Biblia. Porque vamos a encontrar, hermanos, que en dos ocasiones similares, en una sale favorecido y en la otra desfavorecido. Dos miembros de iglesia, los dos enfermos. Hablamos del cáncer como, digamos, ya lo más terminal, ¿verdad? Y digamos, dos enfermos de cáncer. No importa de qué iglesia son. Y la iglesia está orando por uno y está orando por el otro. Y uno se sana y el otro se muere. El que se sanó había fe y en el otro no había fe. Bien. Yo quiero, hermano, que vayamos pensando y analizando esto de acá. Vamos un poquitito a San Mateo en el capítulo 17. Volvamos allí donde estuvimos recién. San Mateo, el capítulo 17.
Y nos encontramos con un hecho. Jesús manda a sus discípulos en una de las primeras misiones evangelizadoras. Los manda, les da poder, porque dicen, ¿verdad?, que vayan y echen fuera demonios. Jesús los manda. San Mateo 17. Veamos allí del versículo 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él. Ahora no tenemos. Un hombre que va buscando a Jesús, se arrodilla delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático. Padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Un caso muy serio. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Ahora, hermano, Jesús manda a sus discípulos, los manda y le da poder. Y ahora aquí hay un caso de fracaso total y absoluto, los discípulos. Y el hombre frustrado va ahora a buscar a Jesús, diciendo: mira, mi hijo está seriamente enfermo. Lo llevé a tus discípulos y no puedo hacer nada. A ver, ¿qué es lo que tú puedes hacer? Y ahora el Señor Jesús le dice: oh generación incrédula y perversa. Estamos, hermanos, qué declaración tremenda. ¿Hasta cuándo, dice, he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? El Señor ahora está llegando al punto ya que está casi cansado. ¿Hasta cuándo? Generación incrédula. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella misma hora. Entonces los discípulos vienen a Jesús y le dicen: nosotros no le pudimos echar fuera. Ahora, como tú sí lo echaste afuera. Nos mandaste a una misión para fracasar. Tú fuiste el que nos mandaste. Tú dijiste que nos daba poder. Y ahora, ¿qué está aquí? Y entonces, versículo 20, Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Y si tuviere fe como un granito de mostaza, diríamos a esta montaña: quítate. ¿Verdad? Ir por el freeway y allí, en vez de estar cruzando todas las montañas, sale aquí del camino, deja de molestarme, yo quiero seguir. Poca fe. ¿Cómo estamos funcionando nosotros, hermanos? Vamos allí a un caso más en San Mateo, ya que estamos allí, el capítulo 9. San Mateo, el capítulo 9. Yo quiero que veamos, hermanos, allí el versículo 27 en adelante. San Mateo, capítulo 9, versículo 27 en adelante. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Han escuchado estos ciegos que Jesús hace milagros. Y estando cerca ya, estos ciegos de alguna manera están siguiendo a Jesús. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús le dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces le tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó, y allí continuó el asunto. Dos ciegos buscando su sanidad. Y el Señor Jesús le dice: ¿creen ustedes que yo los puedo sanar? ¿Ellos dijeron qué cosa? Sí, creemos. Y efectivamente tenían fe. De alguna manera, hermano, ellos oyeron de Jesús, de alguna manera fueron donde Jesús estaba, fueron siguiendo a Jesús,
Hasta que dice que llegan allí a la casa y allí, hermanos, está la entrevista que está acá. Creen. Y ahora aquí Jesús dice que toca los ojos de ellos y ellos ven. ¿Por qué? De acuerdo a vuestra fe. Jesús los sana. Hubo muchos otros ciegos que no fueron sanados, porque no buscaron a Jesús. Quizás oyeron de Jesús que había sanado a otros ciegos, pero dijeron, no, estos serán cuentos. Ahora notamos, hermanos, que justamente la declaración de fe es aquellos que cosas que le buscan. Y algunos buscan y no encuentran. Otros buscan y encuentran. Ahora, ¿has encontrado tú a Jesús? ¿Es Jesús una realidad en tu vida? Cuando te levantas, agradeces a Dios porque Él te ha levantado mientras otros han quedado dormidos eternamente. En tu trabajo, ¿crees que el Señor Jesús es una realidad que está allí a tu lado? Antes de hacer cualquier operación, cualquier declaración, cualquier negocio, cualquier actividad, consulta con Jesús en forma quizás silenciosa, dice, bueno, a ver, Jesús, ¿qué voy a hacer acá? O haces y te sale mal y entonces le echa la culpa a alguien. ¿Has encontrado a Jesús? ¿Es una realidad en tu vida? De lo contrario, hermanos, estamos allí. Ahora, ¿cómo se obtiene la fe? ¿Cómo la conseguimos? A ver, ¿tienen fe ustedes? ¿De dónde la sacaron? Yo creo, hermanos, que vayamos pensando. Más que predicación, hermanos, es también para qué cosa, para meditar. Si tienes fe, ¿de dónde la sacaste? ¿Cómo la recibiste? ¿Cómo la obtuviste? ¿O no sabes? No sabes ni siquiera si tienes fe o no tienes fe. Vamos, hermanos, allí a Romanos, el capítulo 12. Romanos, el capítulo 12. Y veamos allí el versículo 3. Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Y aquí, hermanos, entramos en el tema de la lección de la humildad. Nadie tenga un concepto más alto que el que debe tener, porque allí, hermanos, entra el orgullo. Y aquí, hermanos, se está centrando la humildad. En otras palabras, sean humildes, porque el que se cree más, hermanos, está fuera de lugar, fuera del reino de los cielos. Nadie dice tenga más alto concepto del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme, ahora noten, a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces la fe viene, hermanos, ¿por qué? Por la gracia de Dios. Es un don de Dios. Dios da la fe. Yo no tengo que comprarla. Yo no tengo ningún método, ninguna manera de ganar la fe. La fe es un regalo del cielo. Y cuando yo voy, hermanos, allí a Gálatas, el capítulo 5, encontramos allí los frutos de la carne y los frutos del espíritu. Y encontramos allí, hermanos, vamos allí a Gálatas y veamos allí en una manera clara. Gálatas, el capítulo 5, donde están allí el espíritu, pero veamos solamente lo que tiene que ver con los frutos del espíritu. Gálatas 5, del versículo 22 en adelante. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
Fe. La fe es un fruto ¿de qué? Del Espíritu. Sin el Espíritu Santo no hay, hermano, fruto alguno. Moralmente podemos ser buena gente. Moralmente y socialmente podemos ser admirados por la gente porque somos buenos, somos generosos, somos pacientes, somos tranquilos, somos gente de buen corazón. Pero hermanos, sin el Espíritu no hay esa transformación dentro del carácter. Y aquí está, hermanos, todas las características de aquel que tiene el Espíritu de Dios. Y ese, hermanos, es un fruto. La fe. La fe la da Dios. Cuando nosotros, hermanos, tenemos allí, ¿qué cosa? El Espíritu Santo en nosotros, alcanzamos allí la fe. Ahora, a veces nosotros esperamos cosas que Dios no ha prometido. O queremos, hermanos, cosas que no están dentro de las promesas de Dios. El himno que nosotros cantamos al comienzo era, ¿qué cosa? Todas las promesas del Señor son fieles. Todas las promesas del Señor son seguras. Todas las promesas del Señor Jesús son fe. Todas. Pero a veces, hermanos, nosotros salimos fuera de allí. Ahora el Señor da, dice la fe. Y ahora, ¿qué hacemos nosotros con esa fe que Dios nos da? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con esa fe que Dios nos da? Y allí, hermanos, está una de las fallas grandísimas dentro del mundo cristiano. Tremenda falla. Fracaso total de la vida del cristiano. Porque yo voy allá a Romanos 10, 17, y eso lo sabemos también de memoria. La fe es por el oír, y el oír, ¿qué cosa es? Por la palabra de Dios. ¿Qué cosa? La fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Y el Señor Jesús, sabiendo aquello, en San Juan 5, allí 39 nos dice, escudriñad las Escrituras, estudien la Biblia. Allá, ¿qué cosa? Alimenten esa fe que yo le he dado esa fe como una semillita. Ahora ustedes tienen que cuidarla, tienen que alimentarla y tienen que permitir que esa fe, ¿qué cosa ahora? Se haga grande. Y sea más grande que un granito de mostaza. Ahora es cuestión de ustedes. Yo se las doy. ¿Qué van a hacer ustedes? Y recibimos ese poquito de fe y somos especialistas allí en el Facebook. Somos especialistas en la computadora. Y nos mandamos la foto y la última foto y ahora una nueva foto por acá y una nueva foto por ahí. Somos especialistas en todo, hermanos, lo que tiene que ver con los adelantos de la ciencia. Y la palabra de Dios, la Biblia, allí acumulando polvo. Porque venimos a la iglesia y ni siquiera traemos la Biblia. Bueno, sí, yo tengo la Biblia, sí, la tengo allí, ¿verdad? En mi celular, ¿verdad? Y allí en mi celular tengo allí, pero tengo fotografía, tengo otra cosa. Y entonces yo saco allí mi Biblia. Esa es mi Biblia, no es la Biblia de Dios, es mi Biblia. Y yo saco mi Biblia y veo fotografías, y veo mensajes. Está bonito, está interesante. Hermanos, todos los adelantos de la ciencia, el diablo los tuerce y los lleva y nos hace caer como cristianos. Y yo traigo mi Biblia. Y en mi Biblia, allí por allí me hace un ruidito, ¿verdad? Y entonces lo abro para ver qué dice mi Biblia. Es mi Biblia. Y allí está alguien que está por la China, está por allá, no sé por dónde, me está llamando, me está dando un mensaje. El Señor Jesús dice, escudriña la Biblia, mi Biblia.
Ahora, hermanos, queda con nosotros. ¿Qué hacemos con ese poquito de fe? ¿La alimentamos? ¿Dónde está, hermanos? La fe se hace grande, ¿de acuerdo a qué cosa? A la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios. Ya, hermanos, el pueblo adventista dejó de ser lo que era hace algunos años. El pueblo de la Biblia. Ahora es el pueblo del Internet, el pueblo de Facebook. Y la fe va desapareciendo. Vamos, hermanos, allí a San Mateo capítulo 14, encontramos allí un incidente muy familiar. Encontramos allí Jesús en el barco atravesando allí el lago de Galilea, yendo para la otra orilla, y en medio de la noche allí se levanta una tremenda tormenta. Conocemos, hermanos, aquel relato. Y Jesús allí está cansado, tan cansado, hermano, que la tormenta ni siquiera le molesta, él sigue durmiendo. Y los discípulos allí asustados por ver, hermano, que la tormenta es demasiado grande y ellos no pueden hacer absolutamente nada para calmar. Dice allí entonces, ¿qué cosa? San Mateo, el capítulo 14 del versículo 22 en adelante, está ahí, hermano, dice, pero vamos al versículo 25 para adelantar un poquito más. A la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Tengan fe, tengan seguridad, en otras palabras. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo, ¿qué cosa? Vaya a ti sobre las aguas. Pedro, hermanos, está dudando, no está seguro. Si eres tú, tú dices que eres el Jesús, el Mesías. Pero si eres tú, di que yo vaya sobre las aguas. Está poniendo allí, ¿qué cosa? Ahora a prueba a Jesús. Y entonces encontramos allí, hermano, ¿qué cosa? Que Pedro comienza a andar sobre las aguas. Y él le dijo, ¿qué cosa? Ven, sí, ven, yo soy. Y Pedro ahora, ¿qué cosa? Sale del barco y comienza, hermanos, a poner sus pies sobre el agua. Pero las olas son tan grandes, hermanos, que le sacuden allí a él, allí lo cubren, ¿verdad? Y tiene miedo y se comienza a hundir. Y allí, hermanos, se asusta y clama. Y conocemos allí, hermanos, toda la historia. Entonces, dice el serpiente, entonces al momento Jesús, extendiendo la mano, la tomó de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo te dije, ven. Miedo. Ahora, hermanos, Dios nos llama muchas veces y nosotros aparentemente aceptamos lo que Dios nos dice, pero nos da miedo. Nos da miedo. ¿Y quieren, hermanos, ustedes un caso específico? Lo hemos mencionado muchas veces. Si lo mencionamos, hermanos, porque vuelvo a repetir, es fundamental, clave en nuestra relación con el cielo. Está llegando fin de mes. Recibo mi cheque de fin de mes la última semana. Y entonces tengo que pagar la renta, tengo que pagar allí el bill de la luz, yo tengo que pagar el gas, y pagar mi teléfono, y pagar por allá. Y el cheque se va haciendo cada vez más chiquito, y se achicó tanto el cheque ahora que resulta que no me alcanza para comer, ir al restaurante, ahora debe ser solamente comer arrocito y frijolito, no, porque no tengo. Y entonces Dios, mira, se acabó el cheque. Los diezmos tuyos te los voy a dar la semana que viene, el otro mes. No me alcanzó. Es razonable, tú ves.
¿Qué dice el Señor Jesús? Traigan todos los diezmos, yo les voy a dar bendiciones. El cuidarlos a ustedes es mi problema, no es de ustedes. Si yo cuido de los pajaritos, yo voy a cuidar con más razón de ustedes. Dios, hermanos, nos pone en situaciones en que nosotros impedimos que Dios nos bendiga. No le damos la oportunidad que Dios reaccione. No le damos la oportunidad. Nosotros le cortamos el camino a Dios. ¿Por qué? Hombres y mujeres de poca fe. No creemos. Sencillamente no creemos.